La Biblia está llena de maravillosas historias, historias oportunas que vienen a nuestra vida en momentos difíciles y en muchas ocasiones cuando más las necesitamos. A mí me encantan aquellas historias donde Jesús es el protagonista. Y en la historia de hoy, quiero que tú veas a Jesús ahí a tu lado, quiero que veas a Jesús caminando contigo, acompañándote. La Biblia en San Marcos, el capítulo 4 y el versículo 35 tiene por título Jesús calma la tempestad. Aquel día, versículo 35, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas con él, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra de Dios es maravillosa y en esta historia hay una clave y es que Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Si hay algo que te puede ayudar en este momento es la palabra de Dios, porque no hay otra cosa más poderosa que la palabra de Dios. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas. Y en esta historia Jesús está en la barca con sus discípulos y Él les da una promesa, les dice vamos al otro lado. Los está desafiando a ir más allá. Los está desafiando a alcanzar otra orilla. Los está desafiando a no quedarse quietos y Jesús siempre está desafiándonos en la vida. Pero es interesante que ellos están tranquilos porque están con el Maestro. Y de repente la Biblia me dice que se desató una gran tempestad. Es curioso que las grandes tormentas y tempestades se desatan de un momento para otro, de un día para otro. En un instante la vida puede cambiar. En un segundo un carro puede volcar, en un segundo una tragedia puede venir a mi vida. Sin embargo, la seguridad que ellos podían tener en ese momento es que Jesús estaba en su barca. Jesús estaba con ellos. Jesús los acompañaba porque eran su grupo de amigos, más que discípulos, servidores, siervos, eran sus amigos. Jesús estaba con ellos, Él estaba ahí como está contigo y conmigo hoy. Pero la Biblia nos refiere que Jesús estaba durmiendo. Y aún así estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cuántos por estos días han sufrido de insomnio? ¿Cuántos han ido a la cama y han tenido que dar vueltas y vueltas pensando qué será el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Y mi invitación en esta hora es duerme, descansa en las manos poderosas de Dios. Jesús dormía, era humano por supuesto, pero dormía tranquilo porque confiaba en el poder maravilloso de su Padre. Confiaba en que Él podía ir a descansar y no importando las tormentas que se levantaran, Él confiaba que su Padre le iba a acompañar. Confiaba que su Padre que estaba en los cielos estaría con Él todos los días. Por eso Jesús dormía. Y estando en esta barca, la palabra de Dios describe una tormenta que se levantó, una tempestad de viento que echaba las olas de la barca de aquí para allá. Y yo me he identificado con dos cosas en esta historia. La primera es que tú puedes identificarte con los discípulos. Es posible que haya personas en este momento de la historia que nos tocó vivir, que de paso es un momento solemne, único. Somos la generación que creemos, hacemos parte de una generación final, el fin del conflicto está cerca. Y tú puedes identificarte con los discípulos y es que cuando se desatan las tormentas y las tempestades, sobre todo las repentinas, tendemos a desconfiar, a asustarnos, a no saber qué hacer, a llenarnos de incertidumbre, a pensar qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi familia. Sin embargo, la historia nos dice que Jesús estaba en la barca, pero Él dormía en medio de la tormenta. Parecía ser que la barca se iba a hundir. La Biblia describe una tormenta en la cual la barca estaba a punto de hundirse. Pero estando Jesús ahí, los discípulos se acuerdan que está Jesús, versículo 38, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es posible que por estos días mucha gente se haga esa misma pregunta. ¿Dónde está Dios? Maestro, ¿no te importa que estoy sufriendo, que estoy asustado, que estoy desesperado, que mi familia está sufriendo? ¿Dónde está el Señor en este momento de mi vida? Es posible que tú no estés sufriendo por los acontecimientos recientes, pero haya otro tipo de tormentas en tu vida. Es posible que esta tormenta se sume a unas más que ya venías trabajando y cargando con ellas. Y alguna vez alguien decía,
¿por qué la vida escogió este momento para golpearme tantas veces y tan seguido? Sin embargo, yo te digo en este día, en el nombre de Jesús, que Jesús está en tu barca. De igual manera como puedes identificarte con los discípulos, es posible que tú sientas que la barca de tu vida está a punto de hundirse, que la barca de tus finanzas está a punto de ir al fondo del mar, que la barca de tu matrimonio está por destruirse, que tu ánimo está llevado de un lado para otro por las tormentas emocionales. Pero recuerda, Jesús está ahí. Y los discípulos van desesperados a Jesús y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No te importa lo que estoy viviendo? Y mi mensaje hoy para ti es: a Jesús le importa. Un gran predicador un día me dijo: muchacho, si a ti te duele, a Jesús le importa. Y si hay algo que hay en tu corazón que te está inquietando, a Jesús le importa. La gente va de aquí para allá buscando respuesta. Entra al internet, ve las noticias, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Jesús está contigo. Él levantándose, dice el versículo 39, y él levantándose reprendió al viento y el mar y le dijo: calla y enmudece. Me llama la atención que Jesús pudo haber usado cualquier otra expresión para calmar la tormenta, pero él usa la expresión calla y enmudece, porque posiblemente el ruido de la tormenta era tan duro que no les permitía a ellos recordar, pensar claramente que Jesús estaba con ellos. Posiblemente las voces que estaban en la mente de ellos les estaban haciendo pensar que iban a perecer. Y por estos días, qué oportuno que Jesús pueda decir: calla y enmudece. Y es posible que tengas que decirle a las noticias: calla y enmudece, porque te pone nervioso, ansioso. Y a lo mejor cuando vas a la palabra de Dios vas a callar todas aquellas voces de angustia, de desesperación, de pánico. Calla y enmudece, dijo Jesús. Y la palabra de Dios dice: entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Sabia frase que hemos escuchado por tanto tiempo: después de la tormenta viene la calma. Después de la tempestad viene la calma. Jesús tiene misericordia de sus hijos. La gracia de Dios todavía está operando sobre este mundo. Y es precisamente por gracia que podemos pensar que el Señor tiene otra oportunidad para su pueblo, otra oportunidad para el mundo. Y que todo lo que pasa no es más que un llamado al corazón de los seres humanos, llamado a la reflexión, llamado a la calma, llamado a darle a Dios el primer lugar de nuestra vida. El Señor dijo a las tormentas: calla y enmudece. Y entonces la Biblia dice que el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y viene una pequeña reprensión para sus discípulos, porque Él los amaba. Porque Jesús quiere que tú y yo no estemos amedrentados, que no estemos angustiados, que no estemos desesperados. Viene una reprensión con amor para sus discípulos. Versículo 40, Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Quizá las tormentas vienen a la vida de las personas. Quizá las crisis vienen al mundo para que la gente se pregunte: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hace 2000 años murió en la cruz por ti y por mí? ¿Quién es este que hizo milagros, que sanó al paralítico, que sanó al cojo, que dio la vista al ciego, que liberó a los endemoniados? ¿Quién es este a cuya voz los muertos salían de la tumba? ¿Quién es este? Y yo te digo en esta hora que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el que a lo mejor de una u otra manera te ha estado buscando, ha estado llamando a tu corazón, te ha enviado invitaciones de amor. Y es posible que en momentos de angustia tendemos a buscar respuestas y soluciones, pues la respuesta es Jesús. Jesús está en medio de tu barca, Jesús está ahí. Él dormía porque descansaba en la confianza que tenía en su Padre. Sin embargo, los discípulos se amedrentaron, lo despiertan bruscamente y Él les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? Y entonces ellos se llenan de temor y llegan a la pregunta: ¿quién es este? Esa pregunta yo puedo responderla a ti, te la puedo responder en esta hora con un versículo, un texto de la palabra de Dios, que a lo mejor lo has escuchado,
que lo has visto, que puede que hasta lo sepas de memoria, pero que es un bonito momento para recordarlo. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, en esa conversación famosa de Jesús y Nicodemo, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el que calma la tormenta. Es ese Jesús que tú has escuchado en las historias del colegio, de la escuela, en la clase de religión, en la Semana Santa. Es el Hijo de Dios enviado al mundo para morir por los pecadores, para extender un llamado de amor, para decirle a las naciones que Jesucristo, el Hijo de Dios, que hace 2000 años vino y murió en la cruz como varón de dolores y experimentado en quebrantos, regresará, pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo de Dios, aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, aquellos que le han dicho a Jesús: Señor, acepto tu sacrificio por mí, en aquel día le dirán o dirán: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y ese día nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios te bendiga, que el Señor te llene de paz, de tranquilidad y de consuelo. Que Jehová haga resplandecer su rostro maravilloso y misericordia sobre ti, y lo más importante, que la palabra de Dios ponga en ti paz. Ahí está, Él está en tu barca. Basta con que lo llames y Él vendrá a tu rescate.